Bueno, seguramente acá habrá algunas de ustedes que, bueno, escucharon hablar del curso de milagros, porque no sé, lo vieron en YouTube, en Instagram, en cualquier red social, vieron el curso de milagros. Y cuando le hablan del curso de milagros, uno dice, ¿qué es el curso de milagros? ¿Qué es hoy? Bueno, es un libro. El curso de milagros es un libro, claro, tiene formato libro. Este libro, imagínense, hace tantos años que está en circulación, y al principio, bueno, fue todo como un armado que llevó, ¿no? Todos, y por lo menos lo que dice el curso, porque el curso no tiene autor. ¿Vieron que todos los libros tienen un autor? Este no tiene autor. Y hay una señora, que bueno, ya no está más acá en este plano, que se llama Helen Schuckman, que recibió esta información mediante algo que se llama dictado. No es que ella escuchaba una voz audible, ¿sí? Que escuchaba una voz que le hablaba, le dictaba el curso. No, sino que ella sentía las palabras, o sea, le llegaba el mensaje, ¿no? De todo lo que dice este libro, y ella lo iba escribiendo, y lo iba escribiendo con una escritura que es como taquigráfica, que uno escribe rápido, no se entiende nada, y no es que lo tenía que hacer todo el tiempo, si ella paraba porque, no sé, sonaba el teléfono o lo que sucedía, la señora paraba y después seguía escribiendo. Cuando empieza a recibir este dictado, la señora esta Helen Schumann pensó que estaba loca, estaba enloqueciendo porque escuchaba esto esta voz en su cabeza, y consulta con un amigo de ella, porque Helen Schumann era psicóloga, con un señor que se llamó Bill Tedford o William Tedford, y bueno, ella empezó a contarle lo que le pasaba, y el señor le dijo, bueno, quédate tranquila, vamos a leer a ver esto que tenés acá escrito y vamos a ver de qué se trata. Bueno, fue pasando el tiempo, ya fue teniendo sueños, un montón de cuestiones le sucedieron y todo esto gracias a la ayuda de alguien que aparece más tarde, que se llamó Ken Wapnick, que hace poco falleció en el año 2013, que también psicólogo, eh, empezó a colaborar en esta empresa de darle formato a esto, porque a ella se le decía que esto era un curso, ¿sí? Uno cuando escucha la palabra curso, cree que es una cosa como las que hacemos, ¿no? Me anoto para este curso y decimos, ay, tengo que aprender este curso. Pero resulta que abrís el curso y te dice que es un curso de autoestudio. Y decís, bueno, me lo tengo que estudiar sola. ¿Cómo voy a hacer para entender este curso que es tan difícil? Porque lo empezamos a leer y no entendemos nada. Bueno, especialmente la primera parte que se llama Los 50 Principios del Milagro, donde parece ser que uno empieza a leer eso y dice, pero ¿qué me está diciendo acá? Este curso tiene un lenguaje, ¿no? Podríamos llamarlo cristiano. Entonces, claro, habla mucho, dice Espíritu Santo, Dios, usa palabras muy de la religión y las personas empiezan a asociar que ¿no? Dios, Espíritu Santo. Todo esto tiene que ver con lo que nos enseñaron en la iglesia, nosotros cuando íbamos a la iglesia. Y claro, empezando a leer y a leer y a leer, uno va dándose cuenta que el lenguaje que usa el curso es un lenguaje metafórico, ¿sí? Esta palabra metafórica es fundamental para entender este curso. ¿Por qué? Porque si yo lo entiendo, lo quiero entender literal, es que lo voy a tomar como una religión. Entonces me van a hablar de Espíritu Santo y a mí se me va a aparecer la imagen de la paloma o algo que está ahí por ahí en alguna parte y que me trae mensajes o que yo le tengo que entregar cosas y empiezo a identificar todo y pongo el ente espíritu, el ente ego, el ente no sé cuánto y creo que son otros que están por ahí. Claro, cuando uno empieza a leer este curso, se da cuenta que es un curso no dual. Y se encuentra con esa palabra, no dual. Y dice, ¿qué significa no dual? Bueno, significa justamente que
me habla todo el tiempo de que nosotros somos uno. También otra confusión, porque decimos, ¿cómo que somos uno? Y somos muchos. ¿Cómo vamos a ser uno? Bueno, el nivel del que habla el curso, ese nivel, que justamente también se llama nivel uno, tiene dos niveles, ¿no? Nivel uno, nivel 2. Cuando nos habla del nivel uno, nos habla de una manera más abstracta. Me dice uno, me dice que ese uno es que somos todos y que somos mente. Y nos dice, no eres un cuerpo, eres mente. Otra vez nosotros, como tenemos nuestra manera de pensar concreta, decimos, ah, claro, soy mente, o sea que soy cerebro. Y enseguida digo, mi mente, mi cerebro. Y no tiene que ver con el cerebro. Me habla de una palabrita mente, que el curso la usa con la M mayúscula, que es lo que somos todos, ¿no? El todo. Podemos ver esta idea del círculo de todo. Todos somos mente. Si nosotros usamos el lenguaje metafórico y nos aferramos a ese lenguaje metafórico y no queremos entender el curso de forma literal, vamos a poder abstraer y darme cuenta que mente no es una cosa, sino que es algo que no se puede ver, ¿sí? Que es no visible para nuestros ojos físicos. Podríamos llamarle la energía, para buscar palabras más que se adecúen a lo que nosotros conocemos. Podríamos decir lo que nos mueve, lo que nos crea, y empezamos a entrar en un lenguaje que se nos va de esto concreto. Hay muchas personas, ¿no? Porque hoy en día todos sabemos, ¿no? Que este curso se ha difundido a nivel mundial. Empezó, bueno, allá en Estados Unidos, pero después se fue traduciendo a millones de idiomas. Hoy en día muchas personas estudian el curso de milagros. Es más, hay centros donde se enseña el curso de milagros. Bueno, digamos, la escuela primera es la fundación de Ken Wapnick, que sigue estando hoy en día activa, donde se publican muchos libros, muchas charlas, mucho material que dejó este señor Ken Wapnick, que fue el que se dedicó a explicar este curso, ¿sí? Por más que hoy en día hay muchos explicadores del curso, eh, el que, digamos, comenzó con esto fue Ken Wapnick. Y él insistía mucho justamente en esto, de que el curso no se transformara en una religión. Sin embargo, hoy en día, bueno, está un poquito en ese ámbito de la religión. Y bueno, muchas personas, digamos, lo usan para evadirse de este mundo, porque el mundo, yo digo, es muy doloroso. Entonces, claro, ahora me agarro de este curso y lo uso para evadirme. Hay un periodo donde casi todos lo usamos para evadirnos, porque es muy bonito el mensaje. Es un mensaje que te llega al alma. Y entonces decís, bueno, es que el mundo es una ilusión. En el curso me dice, nada, lo irreal, me habla de lo irreal, me habla de lo real. Y yo empiezo a confundirme y digo, ay, bueno, entonces nada es real, no existo. El otro tampoco existe, no pasa nada. Y empiezo a desconectarme de justamente lo que el curso me habla, que es donde tengo que ir, de mi sentir. Me habla mucho que yo no estoy en mi hogar, me dice. Y uno dice, ah, claro, por eso me siento triste, porque no estoy en mi hogar. Y empiezo a preguntarme, ¿qué es mi hogar? Y lo que me está diciendo el curso es que yo estoy desconectada de mi sentir. Este curso es un curso para sentirlo, para volver a sentirme que cada uno de esos otros que yo veo ahí es Dios. Que Dios no está en el cielo, en una nube, sino que la palabra Dios en el curso significa unidad, significa lo que soy.
pero no Dios porque yo sea un ser, no, no, que es mi esencia. Yo soy eso, soy Dios, pero Dios está como digamos fragmentado para mi percepción ahora, porque el curso dice, ¿no? De una manera metafórica, una idea loca cruzó la mente del Hijo de Dios. La gente como que dice el Hijo de Dios, se piensa que viene Jesús y vemos la barba y todo, ¿no? No, es que esa mente sufrió, vamos a decir, hubo por un momento una idea, porque en toda mente hay ideas, que dijo, yo soy aparte, yo soy mejor que Dios. Es la idea que nos, bueno, nos identifica a todos como humanos. Yo soy mejor que Pepe, María es mejor que Juan. Eh, esa idea que tenemos hoy en día, podemos decir encarnada aquí, es una idea de separación. Esa idea de separación es una metáfora. Es yo me creo que yo soy yo y que nada tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Bueno, algunas cosas sí, las cosas que yo digo mías, pero el resto no. Esta idea de separación nosotros la encontramos en todas las filosofías. Todas las filosofías nos hablan que el problema es creerme separado. Y uno dice, pero ¿cómo hago para no creerme separado? Si yo me percibo separada, me levanto y veo mi cuerpo, siento que mi cuerpo está separado del otro cuerpo, y así, todo está separado de mí, ¿no? En las constelaciones pasa lo mismo. Me hablan de que tenemos que decir sí a todo tal como es, que todos somos el mismo, que no hay buenos ni malos, que estamos aquí para recordar quiénes somos. Todas esas ideas parecen muy bonitas, pero en la vida diaria es que estamos muy lejos de ahí. Por eso el curso usa una herramienta, que es la única herramienta que tiene para ofrecernos, que se llama perdón. Y resulta que el perdón también nosotros le ponemos significado y decimos, ah, perdón, claro, eso que me hablaban a mí, que me decían, tenés que perdonar. Y empiezo a creer que perdonar es ser bueno. Digo, yo perdono, soy buena. Entonces Dios me va a querer, voy a ganarme el reino de los cielos. Y el curso me dice, no, no, el reino de los cielos está dentro tuyo. ¿Cómo que está dentro mío? Sí, es que todo está dentro tuyo. Y me habla de una palabra que se llama milagro. Y bueno, y otra vez decimos, ah, milagro, claro, milagro es que te pase algo bueno. Estoy enferma y ahora me curé. No tengo un peso y ahora tengo muchos. Milagro es una palabra que también es nueva y que el curso de milagros nos dice, milagro es un cambio de percepción, solo un cambio de percepción. Tu problema es perceptual. Si vamos a las constelaciones o cualquier otra filosofía, también hablan de lo mismo. Tenemos un problema de percepción. Nosotros percibimos desde unas creencias, ¿sí? De todo este constructo mental que yo me hice acerca de mí y donde yo puse ciertas cosas en casillero y dije, esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué, y desde ahí juzgo el mundo. Y el curso me dice, perdonar es dejar de juzgar. Y decimos, pero ¿cómo dejo de juzgar? Si desde que me levanto hasta que me voy a dormir soy una máquina de juzgar. Y nos está hablando de un juicio que no tiene que ver con lo que nosotros también le llamamos juzgar, sino que me está diciendo, deja de interpretar el mundo que ves. Es una actividad para nosotros muy común interpretar, nosotros nos la pasamos interpretando. Esto es esto significa el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, ¿qué hace el curso? ¿Qué recurso utiliza? Dice, mira, tu mente está totalmente confundida, ¿sí? Vos no podés ver las cosas tal como son. Las estás viendo como vos crees que son. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, bueno, mira, vas a tener que entrenar tu mente.
Entonces, el curso nos da una parte que se llama ejercicios y nos presenta 365 ejercicios porque el año tiene 365 días y sabe que nosotros creemos en el calendario para que nosotros cada día hagamos un ejercicio de esos que nos propone el curso y con eso nuestra mente se vaya entrenando a pensar. El curso nos dice como el Espíritu Santo. ¿Qué significa pensar como el Espíritu Santo? Uno dice, ay, pero ¿cómo voy a hacer yo para pensar como el Espíritu Santo? Significa pensar en unidad. Cuando el curso dice Espíritu Santo, me está diciendo la manera unitiva, sin fragmento. Cuando me dice que estoy pensando con el ego, me dice, estás pensando de forma separada. Es decir, cada vez que no percibís correctamente, estás pensando con el ego. Hay muchos estudiantes que se creen que el ego es alguien también. Es una cosa que me posee o que posee a algunos y dice, ay, cuánto ego que tiene este. Yo no tengo ego. El otro sí. No, el ego es algo que tenemos todos. Cuando esa parte de la mente se separó del todo, se separaron juntos, el ego y el espíritu. Por eso el curso dice, nunca vas a dejar de ser quien eres, por mucho que ahora te creas que eres quien no eres. Entonces, todos nosotros estamos identificados con algo que no somos, ¿sí? Tenemos una idea acerca de lo que somos, de lo que creemos ser, porque esa esencia, eso que somos en realidad, quedó enterrado, muy enterrado, en algo que se llama inconsciente. Cuando nosotros vamos al curso, el curso no usa la palabra inconsciente, usa la palabra oscuridad. Cada vez que el curso dice oscuridad, está hablando del inconsciente. Cada vez que el curso habla de ego, está hablando de separación. Cuando el curso habla de muerte, no habla de la muerte que tiramos la pata y nos morimos, el cuerpo humano se muere. No, está hablando de sensación de separación, de que algo se terminó. Por eso dice la muerte, porque me dice la muerte no existe. Y entonces digo, ay, cuando estudie este curso no me voy a morir. No, te vas a morir igual. Es que cada vez que vos sientas que sos diferente que el otro y te separes, es que te estás muriendo. Es decir, que me muero cada 5 minutos, porque cada 5 minutos tengo un pensamiento que me dice que yo soy esta y que el otro me puede hacer algo. Cuando el curso empieza a darme esta herramienta del perdón, yo digo, pero ¿y cómo lo aplico esto? ¿Cómo perdono al otro? Me dice, mira, ni siquiera necesitas hablar, porque a este curso no le importa lo que vos hagas en la forma, le importa lo que vos haces en tu mente. Entonces, cuando hablamos de mente, estamos hablando de interior, dentro tuyo, en tu mente, que no es el cerebro. El cerebro vendría a ser, más o menos para entenderlo, como la antenita, como el radar que capta lo que está pasando. Entonces, en mi mente hay muchos pensamientos que yo creo que son míos, y yo los llamo propios, pero es que en realidad son pensamientos de la mente. Uno cuando piensa, ¿sí? Y piensa que piensa algo acerca de otro, dice, oh, he pensado mal acerca de mi hermano. Y automáticamente siente culpa. Bueno, el curso me dice, mira, la culpa no existe, es una creencia. Vos estás creyendo que dejaste de ser bueno y ahora sos malo, porque crees en la dualidad, crees que hay un bien, que hay un mal. Claro, cuando uno escucha todo esto dice, ay, qué fácil, es muy fácil esto del curso de milagros. Pero claro, para estudiar este curso, el curso me dice, bueno, mira, primero tenés que leerte todo este texto. Y entonces se encuentra uno que el texto es largo, unas cuantas páginas tiene. No hagas los ejercicios si no leíste el texto, nos dice. Toda la gente hace los ejercicios sin haber leído el texto, porque nosotros somos así.
sabemos más que Dios. Bien, cuando termines de leer todo este texto, que es bastante largo, vas a poder empezar a hacer los ejercicios de este curso para entrenar tu mente, para cambiar tu percepción. Es lo único que podés cambiar. El mundo no lo vas a cambiar nunca. Bueno, si estudiamos este curso nos vamos a dar cuenta que tiene razón. A veces, al principio nos cuesta creerlo. Y resulta que estudiamos el texto, que no entendimos nada, porque absolutamente es tan difícil todo como está escrito que no se entiende nada, porque hay una parte de nuestra mente que se llama ego, que va a hacer que vos leas y vos saltees muchas palabras y entiendas lo que vos querés. Por eso aconsejan leerlo varias veces. Y te vas a poner a hacer los ejercicios. Y te vas a encontrar con el primer ejercicio que te dice, nada de lo que veo significa nada. Es un ejercicio, el primero, ¿ah? Que el curso dice, si vos entendieras esta lección, le llama lecciones en vez de ejercicio, no necesitarías hacer las 364 restantes. Pero tu mente tiene tanto miedo que vos vas a hacer la primera y bueno, no te la vas a creer. ¿Cómo que nada de lo que veo significa nada? No, no significa nada. Cuando pasás a la segunda lección te dice, le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Y ahí empiezo a asociar y digo, ah, claro, es que todo lo que yo veo para mí significa una cosa, pero para el otro significa otra. Por eso es que no nos podemos poner de acuerdo, porque yo me creo separado. Y cuando empezamos a sentir, ¿no? Y a darnos cuenta que sí, realmente nos sentimos separados, el curso en una parte tiene una sección que se llama Las leyes del caos. Y me dice, para cada uno existe una verdad. Y es cierto, para cada uno de nosotros existe una verdad. Yo creo que mi verdad es mi verdad, la verdad del otro es su verdad, y la verdad, cada uno tiene la suya. Pero en realidad solo existe una verdad. Es que yo soy, me dice el curso, el Hijo de Dios. Me dice, ah, ¿qué voy a ser yo el Hijo de Dios? Claro, si yo le pongo la connotación Dios a la palabra Padre, ¿no? Como que fuera uno que me tuvo, claro, me va a parecer raro. Entonces, si yo voy a lo abstracto, lo metafórico, me doy cuenta que sí, porque si Dios es el todo, entonces yo soy hija de Dios, porque yo formo parte de esa mente, no formo parte aparte de esa mente, yo soy una parte de esa mente. Y esta comprensión del todo es sumamente necesaria para comprender este curso. Un curso que te puede llevar toda tu vida. Un curso que por momentos lo vas a abandonar, lo vas a querer tirar al inodoro, porque tu vida se transforma en vez de ir para mejor, va para peor, porque es que tu percepción empieza a cambiar. Pero hay una parte tuya que es muy potente, que se llama ego, que es la parte tuya que de tu mente que piensa separadamente, que te va a decir, cuidado, cuidado, no te unas, podés morirte. La idea de unidad es una idea de muerte. Así la vivimos nosotros internamente. Entonces, cada vez que yo amo, tengo miedo. El curso dice, hay dos emociones, miedo y amor. Si no estás amando, es que estás teniendo miedo. La mayoría de nosotros vivimos en el miedo. Y no solo miedo a morir, miedo a enfermarnos, miedo a que me pase esto, que pase el otro, miedo a la carencia, miedo a esto, miedo al otro. Entonces, ese miedo es, podríamos decir, el amigo del ego. Cada vez que yo pienso en forma separada, tengo miedo. Y vamos avanzando en el curso y nos encontramos con una palabrita que se llama proyección. Me dice, mira, el mundo que vos ves es un mundo proyectado, pero no es que lo proyectás vos desde tu lugar de esta que crees ser, no, no, desde tu mente.
se está proyectando, vos estás viendo imágenes. Entonces empezás a avanzar en las lecciones, ¿no? Y te empieza a decir, ¿no? Como en la lección 15, por ejemplo. Te dice, mis pensamientos son imágenes. ¿No? Decís, ¿cómo que mi pensamiento es una imagen? No, no, mi pensamiento es bien sólido. Nosotros a los pensamientos le damos realidad, los queremos sostener. Yo pienso esto y esto es así. Dice, no, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y llegamos a la psicología, porque este curso es un tratado de psicología, no es un tratado de religión. Digo, claro, es que cuando yo digo árbol y pienso árbol, en mi mente aparece árbol, porque yo ya tengo una idea árbol. Cuando yo digo Pepe y en mi mente aparece Pepe con todo el prontuario de Pepe. Pepe es así, 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 así. Así estamos funcionando continuamente. Mis pensamientos son imágenes. Cada vez que yo pienso, hay una imagen. Una imagen a la cual, ¿qué hago yo? Darle significado. Pero después me dice el curso, no tengo pensamientos neutros. Sí, ¿cómo que no tengo pensamientos neutros? Me lleva a que yo comprenda que cada vez que yo pienso algo de alguien, ese pensamiento empieza a tener valor para mí. Es decir, que si yo le di significado a María y digo María es mala, entonces María, cuando yo pienso María es mala, María siente que es mala o yo siento que María es mala. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es mi idea acerca de María. Y yo creo que a María no le llega esto que yo pienso, porque me olvido que sentimiento y pensamiento están íntimamente ligados. Entonces digo, bueno, hoy voy a criticar a María y voy a pensar cualquier cosa de María. Y todo lo que yo pienso de María es lo que pienso de mí. Entonces aparece el curso y me dice, perdonar a tu hermano significa que lo perdones por lo que no hizo. Y yo, ¿cómo que no? Si me la hizo. No, es que tu hermano no te hace nada, porque somos todos el mismo. O sea que cada cosa que yo pienso del otro es que la pienso de mí misma. Entonces cuando yo creo que ataco, es que me estoy atacando. Entonces el curso te lleva una y otra vez a que vos vayas a tu interior y conectes con lo real. Y dejes de vivir en esto que el curso le llama ilusión. El curso dice, es que es un sueño. La gente se piensa que, bueno, que es un sueño. Bueno, ya Calderón de la Barca lo dijo, la vida es sueño. Pero si es un sueño, ¿quién lo está soñando? Yo. ¿Y quién es el soñador de este sueño? Yo. Entonces es mi sueño. Cuando yo lo empiezo a traer hacia mí, empiezo a darme cuenta que esto que me contaba el curso de la proyección es cierto. Porque si yo soy la soñadora de este sueño, entonces todas las imágenes que veo ahí es que yo soy totalmente responsable de lo que veo. Y hay una parte en el curso donde dice, soy responsable de lo que veo, siento y experimento. No soy responsable de lo que hacen los otros. A veces la gente dice, ay, un ladrón mató a un policía. Ay, soy responsable. ¿No? Soy responsable de lo que veo, siento y experimento. Veo que un ladrón mató a un policía y a partir de eso aparecen en mí un montón de interpretaciones. Qué malo es el ladrón que mató al policía. Eso tiene que ser condenado. Juzgo al ladrón. Pongo al policía como víctima y empiezo a hacer todos estos movimientos en mi mente. De eso es de lo que soy responsable. Ahí sí está mi responsabilidad. Cuando yo hago todo ese movimiento mental y no me hago responsable de eso, de lo que veo, siento y experimento. Porque lo que veo, siento, es lo que experimento.
Si yo veo y siento que el mundo es horrible, es que voy a experimentar que el mundo es horrible, porque mi percepción acerca del mundo es esa. Entonces el curso me invita una y otra vez a ir hacia adentro, a conectar con mi sentir y con mi pensar, porque esto que pienso y siento está íntimamente relacionado. No es que yo me siento triste porque Pepe no me miró. Yo me siento triste porque Pepe no me miró y yo a eso le puse un significado. Qué malo Pepe que no me miró. Ya emití un juicio. No debería no haberme mirado Pepe. Pepe debería haberme mirado. Y entonces yo me transformo otra vez en mi pequeño Dios. Y digo, yo sé muy bien cómo son las cosas. Eso fue el movimiento que hizo la mente, la idea loca. Yo soy más que Dios. Yo soy el que juzga la realidad. Yo digo aquí cómo es todo. Eso continuamente me hace sentirme separado, me hace sentirme especial. El curso usa la palabra especial. El deseo de ser especial, dice. Ese deseo de ser especial es como el dueño o el que hace que todo el mal en la tierra exista. El deseo de ser especial. Porque el especialismo, este creerme especial, me hace sentirme que yo tengo control sobre lo que sucede en la realidad. Y el curso lo que me invita es a decirme, no intentes cambiar el mundo, cambia de percepción acerca de él. Como que me invita a dejar de luchar. Esto no significa, porque a veces las personas lo toman, por eso yo digo que hay que tener cuidado con el lenguaje metafórico, a que si yo en mi vida diaria viene alguien y me quiere atacar, entonces yo diga, bueno, sí, que dispare y me mate, total, el mundo no existe, y me tire el abandono. No, no está hablando de eso. Porque en el nivel de las formas es que yo tengo que vivir mi experiencia. Es así. Ahora, en el nivel de la mente, yo puedo decidir. Y me dice el curso, tú tienes el poder de decidir. Y habla mucho de tú. Me dice, tú puedes, tú. Y la gente lo toma como que le está hablando a este personaje. Y el curso le está hablando a una parte de la mente que se llama el tomador de decisiones. Es una parte de nuestra mente que podríamos decir que está entre medio, ¿no? De lo que sería el sistema de pensamiento ego y el sistema de pensamiento espíritu, ¿no? Que está en el centro, que permite que yo haga este movimiento de decidir continuamente. ¿Cómo ver el mundo? Cambia mi visión del mundo. Eso me lleva al estado de paz. El curso habla de una paz más allá de todo entendimiento. Es una paz que no tiene que ver con que yo esté tranquilita y no sé, me sienta totalmente feliz y esté todo bien, no. Es una paz más allá de lo que yo puedo llegar a entender. Puedo estar haciendo millones de cosas, puedo estar moviéndome y estar en paz. La idea de paz como quietud absoluta de mi cuerpo también es una mala interpretación que hacemos los humanos. Esta paz de la que me hablan es una paz interna, una paz que me permite tener claridad, me permite ver al otro tal como es, me permite verlo, porque si no yo lo que veo es una interpretación del otro, es una idea que tengo acerca del otro y no lo que el otro es. Por eso es que el curso nos tiene que dar 365 lecciones para que nosotros entrenemos la mente. Y así todo terminamos las lecciones, igual estamos bueno, un poco mejoramos, vamos mejorando un poco, vamos teniendo un poco de paz por momentos, pero empezamos a observar que hay ciertas cosas que nos quitan la paz. ¿Y qué me dice el curso? Tenés el poder de decidir si vas a permitir que esto te quite la paz o no.
Muchos estudiantes estudian el curso y empiezan a usar el curso, ¿no? Y lo usan como oración. Se aferran a las oraciones, le rezan al Espíritu Santo, esperan que el milagro venga, no sé, en avión, en bote, no sé, lleguen de alguna manera a su vida. Siguen esperando de afuera, siguen esperando que alguien los haga sentir especiales y les dé eso que ellos necesitan, como si uno mismo no supiera lo que necesita. Cuando uno conecta y encuentra el amor dentro de uno, sabe que el amor no se opone a nada. Entonces el amor no puede decirme, vos no mereces tener esto. No. Entonces dice, ¿cómo saber qué voz estás escuchando? Bueno, cada vez que te sientas carente, cada vez que sientas que otro no te quiere, cada vez que sientas que el mundo es horrible, es que estás escuchando la voz esta que se llama ego. Es una voz que te habla de que, bueno, ya sabes, estás mal, necesitas arreglo, no debería ser así, mira la que te hicieron, devolvésela. Todas estas. Cuando estamos en paz, estamos en el espíritu, que es lo que somos. Hay una lección que dice, soy espíritu. Todo el curso está basado en esto que la psicología le llama proyección. Lo nombra millones de veces. Me hace que yo tome conciencia que todo depende de mí. Hay una lección que dice, la salvación depende de mí. Y uno dice, ¿cómo que la salvación depende de mí? Sí, solo tú te puedes salvar a ti mismo. ¿Cómo que yo me puedo salvar a mí misma? Sí, solo existes tú. Y cuando me dice tú, no me está hablando de mi personaje, me está hablando de yo como lo que soy, mente, que no es cerebro, vuelvo a repetir. Bien, estaría bueno que hagamos preguntas, porque así a mí se me ocurre por dónde seguir. Ven que le voy a poner a la Pichi en otra computadora. Que están por ahí. Ay, ¿tienen preguntas? Está bueno que hagan preguntas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Silvina? Sí, sí. ¿Todos los miércoles vamos a tener este curso o es solo una presentación para saber de qué se Yo trata? ahora lo hice como una presentación, porque, a ver, yo en mi canal de YouTube tengo explicado el curso, miren, en montones de listas de reproducción. Lo he explicado desde el texto, los ejercicios, todo explicado está. Eh, es bueno hacer a veces un grupo de lectura del curso y leerlo el curso, pero yo les digo, es altamente aburrido. Es como para agarrar un clavo oxidado y chuparlo varias horas. Es mejor que cada uno lo estudie y haga preguntas. Ahora, yo hoy propuse este tema. La idea mía era proponer diferentes temas, hacer talleres de diferentes temas. O sea, habla del curso y la próxima se habla del Hoponopono y otro día. No les digo un día fijo, van a ser días que, bueno, cuando yo tenga espacios y lo voy proponiendo. Eh, hay gente que, bueno, tiene ganas de aprender el curso, pero es que explicar el curso es como que tengo que agarrar, miren, libros y libros y libros. Acá tengo uno, por ejemplo, que se llama La desaparición del universo, que es de Gary Renard, que, bueno, muchas personas empiezan leyendo ese libro. Su primer encuentro con un curso de milagros es a través de la lectura de Gary Renard, que, bueno, también recibió muchas críticas porque él plantea un libro donde se le aparecen dos maestros que le hablan y parece que el hombre se le chifló el moño. Y bueno, pero lo explica de una manera sencilla, ¿no? Lo va explicando de una manera en donde nosotros podamos llegar a comprender este curso. Entonces muchos leen primero La desaparición del universo y después empiezan a estudiar el curso. Eh, bueno, yo siempre recomiendo los libros de Ken Wapnick, son maravillosos.
el señor que explicó el curso. Es un curso de autoestudio. ¿Sí? Yo lo he explicado muchas veces este curso. Es un curso que sí, uno lo puede explicar y aclarar términos, que está bueno, comprender términos, pero es un curso que lo tenés que experimentar y vivir, porque los ejercicios los tenemos que hacer nosotros. Me tengo que poner y decir, bueno, hoy voy a arrancar con la lección uno, a ver. Bueno, mañana voy a hacer la 2 y pasado la 3 y pasado la 4 y así, hasta llegar a la 365. Lo importante es comprender lo que el curso me está diciendo, que es la parte más difícil. Porque nosotros tenemos una tendencia muy grande a querer arreglar nuestro mundo, al menos nuestro mundo. Y les hablo de los que ¿no? hacen marchas y todo y quieren arreglar todo el mundo, que es un imposible. Pero el mundo se empieza a arreglar dentro de mí. Por eso es que nunca se arregla el mundo, porque nadie quiere trabajar en uno mismo. Todos queremos arreglar al otro. Es la tendencia más grande. No sé si respondí tu pregunta, Luján Sí, era Luján. gracias, Ah, gracias. bien, Lina, ¿qué sí. tal? Buenas Hola tardes para Griselda. todos. ¿Cómo están? Mm, Esto que constantemente que habla el curso, que es espiar, sino que, bueno, de pedirle al Espíritu Santo que te muestre las cosas como son de otra manera. ujú. La famosa expiación. ¿Cuál es tu visión, sí, sobre esto? Tu mirada. Sí, sí. Sí, no es que sea la mía, ¿no? Es la que dice el curso. Sí, pero algunos que quizás lo tomen mucho como, viste que constantemente es como de que Como algo uno tiene que religioso. vivirlo como algo religioso Sí. El que asunto de bueno, de la expiación, esa que, bueno, a mí es como que esa parte me choca, esa parte, pero quizás mirándolo desde otro lugar o uno que sí, sí, viste, uno lo puede aceptar o tomar desde está otra, genial la pregunta. porque eso y el perdón y el perdón y el perdón y estamos otra vez con el perdón. ¿Viste? Claro. Por eso cuando uno estudia este curso, esta pregunta que hizo Griselda es muy buena, porque hay muchos que explican el curso, que bueno, toman la palabra expiación como, bueno, algo terrible, algo que yo lo tengo que alcanzar, que tengo que hacer mucha buena nota, bien los deberes, para que me den la expiación, porque se basan justamente en esto que yo les decía al principio, en lo religioso, que para la religión la expiación es, si buscan en el diccionario, dice, pagarás con dolor tu culpa. ¿Mm? Entonces, esta necesidad de como eh, sacarme la culpa de encima, sufriendo, porque encima creemos que es sufriendo, ¿no? Como pagando un precio para dejar de sentirme culpable. La iglesia, bueno, lo toma mucho las religiones como que estamos aquí porque somos pecadores, hemos hecho algo malo y entonces ahora merecemos un castigo, ¿sí? Esto se llama en el curso Trinidad Impía, pecado, culpa, miedo. ¿Qué significa pecado? Me siento separado. Siento que he hecho algo. Esa voz, que en el curso le llaman ego, me dice, hiciste algo malo, vení que yo te protejo. ¿Eh? Entonces, para el ego, pecado es algo que te manchaste y no sale ni con la bandina, con nada. Es como, disculpen el término que voy a usar, ¿eh? La cagaste y no tenés arreglo. Esa es la idea de pecado. Ya viene de lo mitológico, ¿no? De Adán y Eva, bueno, hay muchas ideas de pecado, pero la idea de pecado del curso es separación. Te separaste, perdiste la inocencia, ahora sos malo, podríamos decir. Entonces, como pecaste, ahora vas a recibir un castigo. ¿Mm? Porque el pecado te lleva a sentirte culpable, porque te separaste. Y ahora, como voy a ser castigado, siento miedo.
porque es que la voy a tener que pagar, algo me va a pasar. Eso me mantiene tenso, me quita la paz. Entonces, cuando estudiamos este curso, volviendo al tema de la expiación, el curso te presenta la palabra expiación con mayúscula, con la E grande, y te dice, la expiación es que recuerdes que la separación jamás sucedió. Y no tenés que alcanzarla, solo tenés que aceptarla. Entonces, cuando uno comprende eso, uno se da cuenta que la expiación no es una cosa que yo tengo que hacer por mí misma, sino que tengo que aceptar. Es decir, ah, claro, es que yo no estoy separada. Es que la culpa, en realidad, es una creencia. Yo creo que la culpa es real. Le di un significado, digo, "Ah, hice esto. Entonces, ahora creo que tengo que hacer otras cosas para expiar con minúscula. Por eso el curso introduce la expiación con mayúscula, que es solamente el recuerdo de tu realidad. Por eso usa palabras como resurrección, crucifixión, para que nosotros saquemos el tinte, el significado que le dimos, porque nos viene ya, ¿no? El inconsciente colectivo. Crucifixión significa que voy por mi vida cargando una cruz. Yo me crucifico a mí misma con cada pensamiento al cual yo le doy realidad y digo, sí, no sé, soy mala. Bueno, vieron que siempre estamos con el malo y el bueno. Entonces me crucifico. Resucito cuando me doy cuenta que soy inocente, porque el curso me dice, es que el pecado no existe, es solo un error y los errores se pueden reparar. Si sentís que te equivocaste, es que por eso no mereces la muerte, solo te equivocaste. Pero nosotros a la equivocación le llamamos algo, a ver, podemos decirlo terrible, inclusive es la muerte, equivocarse. ¿Cómo me voy a haber equivocado? Esa idea de que, vuelvo a repetir, uso el término la cagaste porque es como muy, muy criollo. Es la idea del ego que te dice, hagas lo que hagas, la cagas. Siempre la vas a estar cagando. Mira, la cagaste ahora, después, en un rato. La idea de que te vas a equivocar continuamente es la idea de separación. La otra idea, la de la unidad o del espíritu, te dice que está bien, que sos inocente, que no hiciste nada. ¿Sí? Y eso estamos hablando al nivel, entiéndase, de la mente, ¿no? Obviamente que si yo ahora agarro un arma y salgo y mato 4 o 5, obviamente que estoy haciendo algo. No vamos a volvernos locos. Bien, lo estoy haciendo. Eso en el mundo, bueno, vas a tener que pagar. Iré presa, no sé, me matarán a la horca, no sé. Depende de la época. No está hablando de eso. Me está hablando de mi continuo sentimiento de separación, de desconexión de mí mismo. Por eso, a veces hablarle y usar la palabra Dios es complicado, porque hay gente que está enojado con esa palabra. Dice, Dios no existe. Entonces, porque creemos que Dios es alguien. Nosotros no podemos sacarnos esa idea de ente, de ente. Este es el otro y el otro es el otro. O sea, poner, ¿no? De cómo personificar las cosas. Y el curso te habla una y otra vez y te dice, es que tengo que usar estas palabras porque es que es el lenguaje que vos entendés, te tengo que hablar con palabras, si no, no lo vas a entender. Y entonces nosotros los humanos agarramos las palabras y las pasamos por una máquina y le damos un significado nuevo. Y luego defendemos esas palabras. Por eso para nosotros es muy común decir al otro, vos me lo dijiste, mira lo que dijiste, ¿no? Es como que la palabra tiene un poder muy grande para nosotros acá en la Tierra, ¿no? ¿Vos, Luján, querés preguntar algo? Porque veo la de mano de Luján y la de Margarita. No sé si quieres preguntar o no. Sí.
Lina. Sí, Buenas. Bueno, por un lado me encantó la charla de la aclaración de lo que significa este famoso curso de milagros, porque oportunidades quise hacerlo, pero me pasó exactamente lo que explicaste. Primeramente aburrido y por otro lado no podía comprenderlo, entonces decidí dejar mm, al no poder entenderlo, ¿no? Dije, no, bueno, no voy a perder tiempo en algo que no puedo comprender. Pero qué bueno saber que está en tu canal y que podemos acudir a él si nos interesa, ¿no? Saberlo, conocerlo o entenderlo. Por otro lado, quería preguntarte, estos talleres gratuitos, ¿qué tiempo le pones? Calculo que debe ser más o menos una hora por el horario que... sí, tampoco nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche, pero mientras haya Sí, preguntas y está bien, interesante, cuando se cansen, nos vamos. está bien, pero sería más o menos así, no algo tan extenso como unas clases que son 3 horas, sabemos No, que... no, no, sí, por eso no, no. No, no, porque no Mm, es algo que uno lo esté dando con una estructura, ¿sí? bien, y por otro lado también la aclaración vale muchísimo porque cuando lo comencé a escuchar, todo, todas las palabras que tienen que ver con religión a mí me suenan desagradables, muchas de ellas, me ponen muchos límites, me condicionan y por lo tanto quizá esa fue también una de las razones de las que no pude llegar a comprenderlo. ¿Por qué? Porque cada palabra, como vos dijiste, tiene un título, un condicionamiento, un pensamiento que me lleva a algo donde me hace chocar y rechazo, ¿no? Por experiencias vividas. Así que qué bueno haberlo podido entender así, me sirvió muchísimo Bueno, y seguro gracias, me eso es lo alegra. que... Es que es la idea, es la idea. Es que, mira, cuando estudias este curso de milagros, Luján, es que realmente tu mente cambia, tu mente cambia. No es que, a ver, a veces las personas, porque por eso el milagro es un cambio de percepción. No es que el mundo va a ser todo bonito, rosa, y ahora nos vamos a... Es como cuando constelamos, miren, es lo mismo, ¿no? Las constelaciones también. Le ponemos esa expectativa de que, bueno, ahora yo constelé, entonces ahora nos vamos a llevar todos bien, nos entendemos todo. No me hacía 20 años que no me hablaba con mi hijo, pero fui constelé y ahora nos llevamos bárbaros. Y tenemos esa idea, ¿no? De que, bueno, que todo ahora va a ser suavecito y bonito, ¿sí? Pero quizás no sea suavecito y bonito ahí fuera, pero sí puede ser suavecito y bonito aquí dentro. Y el estar aquí dentro, Clara, te va a llevar a tomar decisiones acertadas para vos. Fíjense en cómo a nosotros nos cuesta tomar decisiones de cualquier cosa en el mundo. Hasta, no sé, comprarnos un calzón, chica. Estamos, "Ay, ¿me lo compro? No, mejor no". Es como que tenemos esa, ¿no? Ese sentimiento de que quizás debería haber comprado otra cosa o debería haber hecho otra cosa, Sí, ¿sí? Porque claro, es que estamos acostumbrados justamente, bueno, más allá de todo el condicionamiento que tenemos cuando nacemos y toda la historia, ¿no? La que estudiamos constelaciones, ya sabemos por dónde viene el asunto, pero a nivel de la humanidad es general, todos sentimos eso, todos sentimos esto. Y claro, lo que Luján plantea, claro, uno agarra este curso, imagínate si tu vida te fue todo como la mona, y bueno, empezás a leer esto y te habla del Espíritu Santo y de no sé qué, vos decís, pero esto que se vayan a freír churro, ¿no? Esto no, no, no. bueno, si vale la aclaración, fui testigo de Jehová durante muchos años y me costó muchísimo salir de ese lugar. Salí con mucho desorden, ¿no? Entonces, hoy en día tengo una forma de pensar, una percepción totalmente diferente, pero siento que cerré muchas puertas y puedo rechazar una palabra por el significado que para mí tomó. Claro, claro. Bueno, Muchas gracias. esto que estás diciendo vos, mira qué bueno que es, porque en este curso te ayuda justamente a eso que dijiste recién, resignificar, ¿no? Ujú. Darte, o sea, es como responsabilizarte. Es como decir, eh, esto que a mí me dijeron que era así, ahora lo voy a descubrir por mí misma. Ahora voy a hacer mi propio aprendizaje. ¿Por qué yo tengo que creer que si el otro me dice
que no sé, a ver, bueno, en las religiones ya sabemos cómo es, ¿no? Que tal cosa es mala, porque yo tengo que creer que eso es malo, porque alguien lo inventó y dijo. Bueno, así hemos inventado, por eso el curso hay una lección que te dice he inventado el mundo que veo. Es que lo he inventado. Y vieron que hoy en día se habla tanto del estar empoderados y todo. Bueno, estar empoderados es justamente eso. Darme cuenta que soy yo la que lo he inventado, pero no yo como vos como Luján o yo como Silvina, sino es que todos lo hemos inventado. Y que este es un mundo de significados. Entonces ahora este curso me lleva a sensibilizarme más, no a hacerme más eh, que no me importa nada. Al contrario, te conecta con el verdadero amor. Y primero el amor hacia vos misma, ¿no? Por eso el perdón, este, es una práctica primero hacia nosotros mismos. Es un conectar, pero es que juzgando a este otro es que me estoy haciendo daño, ¿sí? Más allá de que en la forma, si alguien te hace algo, vos puedas, bueno, dialogarlo, decirle, mira, esto que dijiste me dolió. Quizás ahora estudiando el curso te ayude a que puedas decir eso, que nunca lo pudiste decir, Sí, y te sientas más libre, ¿no? gracias. No, de nada, Luján. Bueno, a ver, Margarita. Margarita, ¿qué pregunta? Bueno, sí, sí, yo estudio el curso de hace más de 10 años, sí. Mi pregunta es la siguiente, como que de un día para el otro yo me cansé de ese ritual de todos los días las lecciones, todos los días el texto con la lección y bueno, entonces ahora lo único que hago es aplico todo lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo, me hago responsable, cuando me equivoco me tomo de la mano de Jesús, todo como dice el curso, pero dejé de hacerla y quiero saber tu opinión. Sé que el curso no se interpreta, ¿no? Pero cada Mm. maestro lo explica diferente. Y me gusta mucho tu forma, que siempre explicas muy claro absolutamente todo. Y dejé de hacer ese ritual, que lo empecé a tomar como un ritual todos los días a la lección, pero años, ¿no? Pero sí lo sigo aplicando, me hago responsable, elijo de nuevo, eso es maravilloso. Me equivoqué, bueno, pero antes me daba palo, me castigaba. Con el tema del perdón y del castigo, creo que fue una de las cosas que me hizo como separarme un poquito de estar todo el día con el libro a la mañana, y abrir el ojo y agarrar el libro y la lección de hoy y no sé eso cómo se ve cómo lo ves Bueno, tú. el Lo curso demás dice, aplico todo sí, lo sí. que, ¿no? Mira, el curso Este, dice que vos tenés que hacer una sola vez los ejercicios en tu vida. Y sin embargo, fíjate que hay muchos que dicen que lo tenés que hacer todo, o sea, terminar y otro año volver a empezar y volver a empezar. eso, son como Claro. 10 años haciendo Pero el curso. si vos lo pensás un poquito, reflexionás, es que te Mm, estás diciendo es que no funcionó. exacto, y perdí como Estoy, interés y lo lo dejé. hice mal, lo tengo que hacer de vuelta, ¿ves? Otra vez caíste en las garras del ego. Continuamente caemos en las garras del ego, porque es que tengo que mejorar, es que no lo estoy haciendo bien, es que no debería ser así. El curso te dice que perdonar, mira, es mirar al ego sin juzgar. Eso es perdonar. No es una cosa que vos tenés que, bueno, lo podemos practicar en forma de ejercicio el perdón, Sí, 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 ¿sí? sí, Hay pasos del perdón. Yo al principio lo practicaba así, sí, pero claro. es que ese sentir que lo tenés que hacer de nuevo, porque ojo también en la trampa del hijo de nuevo, porque también es un eslogan que los estudiantes del curso usan. Es Cuando mejor siento que decir, me equivoqué, cuando siento que me equivoqué, sí, me equivoqué, bueno, elijo de nuevo, sí, porque pero perdí ojo la que también, paz. claro, si Ahí me doy perdés la cuenta. paz, ahí sí. Si Si perdés la pierdo paz, la sí. paz, ahí me di cuenta, ay, Sí, sí. me equivoqué, elijo de nuevo. Pero lo otro me cansó y yo a veces como que me sentía culpable, digo, ay, y ya casi, pero lo Claro. aplico, pero no lo agarro, así, esa Es que desesperación. cuando empieces a mirar la tríada, esa, cómo funciona tu mente, pecado, culpa, miedo, pecado, culpa, miedo, pecado, Mm, culpa, miedo, es que
te vas a dar cuenta que es a cada instante que funciona. Por eso el curso te da otra herramienta que te dice, mira, aplica el instante santo. Ah, sí. Mm. Bueno, yo en vez de elegir de nuevo, porque es que yo no sé si tengo que elegir de nuevo, prefiero tomarme un instante en el cual dejo de juzgarme. Sí, ese Claro, es. porque un instante santo es un instante entero, entero, Mm, mm. sin separación, sin fragmentación. Cada vez que vos te juzgás, es como que te estuvieras sacando una parte tuya y dijera, esta parte no, es como si vos dijeras, "Bueno, mi oreja no merece estar con mi cuerpo, bueno, me la saco". Bueno, así haces con tu propia alma. Decir, bueno, Claro. esto no, ahora yo tengo que mejorar, tengo que tener una oreja más perfecta, no sé, no. Eso es una idea de justamente de sentirte separada. Porque para Ah, sentirte separada vos tenés que creer que allá hay otro, al que vos le haces daño y otro que te lo hace. ¿Sí? Es que la sanación es comprender que así como vos te equivocás, el otro también se equivoca. Todos nos equivocamos aquí. Nadie, no existe la idea. La gente cuando repite, por ejemplo, soy muy santo, piensan que, no sé, que son santos y tienen una aureola, no. Sos muy sí. santa porque sos íntegra, porque está bien estar como estás. El que creas que necesitas arreglo es un problema que te plantea tu mente, ¿sí? Para que vos otra vez caigas en la trampa del sufrimiento. Y caemos muy fácil, muy Cuando fácil. vos Nos entendés, levantamos un poquito más rápido, pero caemos, claro, caemos. el sufrimiento no tiene sentido, te dice el curso. El sufrimiento no tiene sentido. Mm. Bueno, el sentido, ¿no? Si ustedes, bueno, ven otros autores que no tienen nada que ver con el curso Milagro, la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Que el señor estuvo en los campos de concentración. Y después, bueno, le habla del sentido de la vida. Una persona que estuvo al borde de la muerte, ¿no? Porque estás en un campo de concentración, no sabes cuándo te va a llegar la hora. Y bueno, es que el sentido sos vos la que da el sentido. Por eso el curso te dice, lo que veo ahí fuera, ¿no? Lo que está acá adentro tiene que ver con lo que veo ahí fuera. Lo interno, lo externo me habla. Es que vos crees que está separada. Crees que el cielo está allá arriba, la tierra acá abajo, todo está separado, todo. Y te dice, es que el cielo, en realidad, es una idea. Cielo significa unidad. Cielo no es un lugar a donde se va. Gracias porque me da igual un alivio al alma de que yo me igual me sentía Claro, culpable. claro, porque es que la culpa es el problema. Sí, es cierto. Nuestra mente fabricó la culpa. Esta parte de la mente que enloqueció dijo, es que vamos a hacer que la culpa sea real, porque así vas a sentir miedo todo el tiempo. Entonces vas a creer en mí, dijo el ego. Vení, yo te voy a ayudar, ven que te doy una mano. Y nosotros a ese Dios, ¿no? Esto es como la idea de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No, es que es al revés. Vos te inventaste un Dios a tu imagen y semejanza, al cual ahora le orás, le pedís cosas. Y ese Dios te da según lo que vos pensás que sos. Porque si vos pensás que no mereces, es que tu Dios va a responder a tu pedido, porque tu Dios sos vos. No hay nada fuera de mí. Entonces, cuando empezás a conectar con eso,
es que ahí te vas a empezar a perdonar y vas a perdonar a los otros. Los vas a perdonar porque sabes que ellos están en la misma que estás vos. O sea, acá, en el mundo, todos locos. Como le dijo, ¿no? El gato, Alicia, en el País de la Maravilla. Es que si estás aquí, estás loca. Sí, estamos locos. Pero comprender eso es lo que te va a salvar. Ahora, creer que vos sos pecadora y que a cada rato la estás cagando, te va a hacer vivir en el triángulo pecado, culpa, miedo. Pecado, culpa, miedo. Hay otro triángulo al cual podés ir, ¿no? Es el triángulo este. El que te enseñan en la iglesia, ¿viste? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, es que sos vos. Vos sos tu propio Padre, el Espíritu, o sea, todo está dentro tuyo. Pero es que si vos seguís creyendo en el otro, es que la vida va a funcionar así, de esa manera. Por eso hay que comprender lo que es una creencia. Una creencia, Claro, si yo sé que enfrente no hay nadie, pero si sigo creyendo es lo mismo que... sí, no es que no hay nadie, vos no vas a rechazar los cuerpos. Practicar el curso de milagros no quiere decir que el otro no existe, entonces no lo ves, ¿no? Al contrario, lo ves, pero ahora lo vas a ver de verdad. Lo vas a ver como es, no como vos crees que es. Porque vos al otro lo ves acorde como vos crees que sos vos. Entonces vos, con tus manos, hiciste muchas vasijitas de barro y pusiste muchos ídolos y diosesitos ahí fuera, a los cuales ahora le rendís culto. Y el curso te dice, es que los rituales no sirven para nada. Pero nosotros creemos que tenemos que hacer ritual. Para esto que preguntaba Griselda, que es expiar, con minúscula. Sí. Por eso cuando yo veo que dicen que te dan cursos para alcanzar la expiación, y yo digo, pero mirá qué loco. Pero decirle a la gente que no, que deje de creerse toda esa chorrada. Recordale que el viaje que hicimos acá a la Tierra es un viaje inocente. Cuando vos sientas que es inocente, vas a dejar de sufrir. Sufrir. Es Gracias. inocente. Nunca se perdió tu inocencia. Lo que pasa es que hay una parte de tu mente que te dice que sí. Bueno, hay que dejar de escucharla. Esto como habla el trabajo de Byron Katie. Ay, El sí. trabajo de Byron Katie es, pero a ver, no, esa señora casi, ¿no? Terminó en el psiquiátrico, no, que casi. Y un día se despertó y dijo, mi hermano es malo. Y le vino esa pregunta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Mi marido debería ser así. ¿Es verdad? Eso te lleva hacia adentro. Volvés otra vez a conectar. Es un continuo volver a conectar. El curso de milagros te conecta. Es por eso es un curso para desaprender. Desaprender. Claro. Cuando yo desaprendo todo lo que me enseñé, es que estoy así, vacía. No sé nada. Entonces te llega. Te llega. A Dios no hay que ir a buscarlo a una iglesia. Al Espíritu tampoco. Por eso el curso te dice, es que el Espíritu Santo es el templo. ¿Qué templo? ¿Sabes qué es un templo? Una relación. Toda relación es un templo. Los templos no son de ladrillito, pero a nosotros nos gustan los de ladrillito. ¿No? A mí, bueno, ahora estoy escuchando mucho y leyendo a Eugenio Caruti, porque habla de esto, ¿no? Dice el Ay, encuentro. sí, sí. El Tú lo encuentro. recomendaste y yo lo empecé a mirar. Claro, es fabuloso. El Es encuentro.
vos te vas a encontrar con alguien y ya vas preparada pensando lo que le va a decir y no te entregás al encuentro, ¿no? Por eso, bueno, a mí me costó mucho tiempo empezar a hacer esto que hago ahora, que doy los cursos, porque tenía un tema con los tiempos, porque claro, es que tener que estructurarme y poner horarios y cumplir, para mí era terrible. Y bueno, y empecé a trabajar ese aspecto mío, porque dije, no, pero es que no, ahí hay un miedo escondido. Bueno, a ver, y empecé a trabajar esto del encuentro. Y el soltar ese miedo a que, ¿qué va a pasar en el encuentro? Bueno, yo recién tenía que dar esta charla y dije, ay, no tengo nada. Ah, sí, tengo el curso de milagro acá. Dije. Bueno, lo puse ahí. Pero es que en realidad es el encuentro con los otros. Eso es lo que te nutre. Eso es lo que te sana. Por eso el perdón. El perdón no es una cosa sacrificada. Es una cosa que decís. El conflicto está en mi mente. Primer paso del perdón. Segundo paso. No sé. Soltás el juicio. Ya cuando dijiste el conflicto está en mi mente, te responsabilizaste. No sé. Y cuando vos vas a hacer esto de la entrega al espíritu, es que lo que estás diciendo es que dejás que esa parte tuya y del otro sea la que soluciona, no la parte que creó el conflicto. Y después soltás. Ya está, ya perdonaste, dejaste de juzgar. Perdonar es dejar de juzgar. El perdón es fácil. Nosotros hacemos todo complicado. Además, el perdón es una ilusión, en realidad. En realidad no necesitamos perdonar, pero creemos que necesitamos. Creemos que necesitamos, por eso lo practicamos. Mientras creas que, como dije hace un rato, la cagaste, vas a tener que practicar el perdón. Pero bueno, cuando te des cuenta, te vas a sonreír. Y así, ah, mira. Mientras, bueno, la cosa se pone heavy. Gracias, muy bella la explicación, muy entendible. Bueno, Muchas Margarita, gracias. a ver, Grace. Grace. ¿Cómo estás, Sil? Me acabas de responder, te iba a Ah, preguntar justamente cómo se justo hace eso. para perdonar, ¿no? Pero bueno, sí, tenés razón, es así. Lo que ¿Ya? pasa que no es fácil, no es No. fácil no juzgar, no es fácil, sobre todo en estos tiempos que la gente está muy loca, que todo el mundo te acusa, comentás algo en las redes sociales y enseguida te critican y seguro que esto, seguro que el otro, sin conocerte, sin saber, pero bueno, critican mucho. No a mí porque no soy de comentar mucho, pero lo he leído en muchos comentarios y digo, ¿por qué la gente es así, Dios mío? ¿Por qué tanta maldad, no? Pero En bueno, vez de mirar, Grace, en vez de verlo como maldad, míralo como eh, un acto de defensa, ¿sí? autodefensa, Claro. claro. Es que el juicio lo usamos para defendernos. Mm. Es que para sostener la separación, que siga La vigente. Justo diferencia, justo me acordé, para- perdón. Mm. Justo me acordé que hace unos días publiqué una fotito en un grupo que tengo en Facebook de duendes y todo eso. Yo tengo un duendecito que compré y la publiqué porque todos ponen fotos y digo, les presento a mi duendecito, Tiziano, nombre, ¿viste? Y todo el mundo, ay, es hermoso, que este que el otro. Y por ahí saltaron algunas, ay, pero ¿por qué son tan hipócritas? Eso es de mentira, eso es hecho. Y nadie dijo que era uno real. Yo nunca vi uno real. Simplemente puse uno Claro. de cerámica que compré. Y, pero ¿por qué la gente es así? Digo yo, ¿viste? Y me quedé mal por eso, pero no comenté, no dije nada. Dije, bueno, que Dios la ayude, ya está. O sea, Vos sí, tenés, mira, conecta con esto. Vos vivís en el mundo de los juicios. Es sí. imposible que no te juzguen. Es imposible.
sí, Imposible. ¿Sabés lo que significa imposible? Entonces, sí. cuando conectes con el dolor que te causa el que te juzguen, ahí Mm, es lo que el curso de milagros te dice. Recordá que tenés un amigo. ¿Sabés quién es tu sí, amigo? el ego. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No? Es el amigo con minúscula. Sí, Tenés un bueno, amigo con mayúscula dentro tuyo que no te juzga. mm, sí, sí, Bueno, ese es tu consuelo. es verdad, es verdad. ¿Ves? Hay una parte del curso de Y milagros, más allá de lo que crea. Bueno, yo no tengo nunca tuve problema con la palabra Dios, chica. A mí me encanta la palabra Dios, es que me suena tan bien. sí, Pero no porque tenga una creencia de un Dios en el cielo. No, no, es que yo siento que para mí Dios es todo. Entonces, hay una parte en el curso que te dice que le digas a Dios que te recuerde cuánto Él te ama y cuánto vos lo amás. Y ahí mm, conectaste con tu amigo. Por eso el con curso te uno mismo. dice, claro, el espíritu está siempre ahí. Lo que pasa es que vos Claro, lo que creés pasa que es que no. nosotros crecimos, la gran mayoría, todos con la idea de que Dios existe, que no, nunca lo vamos a ver, pero que Dios existe, que es otra persona. Nunca Mm, nos enseñaron. Yo corrí en el transcurso de mi vida casi todas las religiones, casi todas. Eh, es más, de dos me echaron, de dos me echaron, por no pensar igual que ellos. Pero después me di cuenta, digo yo, ¿y qué hago yo recorriendo iglesia, buscando algo si la iglesia la manejan los humanos? O sea, seguía creyendo que claro. hay un Dios y ahí me alejé de todas las iglesias y digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, una amiga me recomendó un libro, empecé a leer a Connie Méndez y a dedicarme a lo que es metafísica y es como que me salvé. Es como que ahora soy otra y me alejé. Por eso cuando me reí, cuando vos decías nos vamos muriendo cada vez que nos alejamos de gente, y yo estoy finita, estoy remuerta porque me alejé Sí. de todo el mundo. Y está, mira, al Este, principio es un camino que vas a tener que hacer, y ¿bien? Pero sí, y después te vas es a lo tener que volver a encontrar con todos esos que dejaste por el camino. sí, no, no, no ¿Ves? tengo Porque de muchas ganas. todos esos, mira, de todos esos te separaste porque vos Sí, creíste que ellos no eran como vos. Cuando vos sí, entiendas que ellos tienen un camino, vos tenés otro y otro que sí, parece que son diferentes y que no vamos a confluir en el mismo punto, entonces te vas a sí. salvar. Ahí sí te vas a salvar. Por ahora Cuando crees que te salvaste alejándote, sí, ¿ves? Porque eso es lo que sí, hacemos los humanos. Está bien en la forma, si alguien te pega, te vas a alejar, no vas a que te siga dando palo. Pero en un punto vas a conectar con que ese que te maltrata es que sos vos misma maltratándote. Mis pensamientos son imágenes que yo he fabricado y el otro es un pensamiento tuyo allá afuera. Entonces, cuando lo empezás a ver así, es que vas a dejar de castigarte. Por eso vas a perdonar, porque es que es no verdad. querés que se repita. Entonces te vas a volver a Mm, encontrar con esos a los cuales rechazaste. ¿Ah? En las bien. constelaciones nosotros también estudiamos eso y aprendemos esto, a dejar de Aquí el excluir, costel, claro, sí. dejar de excluir. Sí, si podemos hacer un Mm, taller de constelaciones si quieren. Yo hago de cualquier sí, tema que quieran. A mí me encanta. Me encanta compartir, me encanta interactuar porque es que es así como yo también crezco. Yo no necesito esto. Yo lo hago porque para mí me parece que así aprendo. Si no, es que, claro. ¿qué hago? No sé, miro la tele, miro Crónica TV. ¿Qué hago? Mm, ¿No? Esto, ¿no? Es maravilloso lo que te permite el Internet, porque te permite justamente contactar con otros sí, y aprender con el otro, ¿no? No es que yo sepa más que vos, sino que yo te estoy contando lo que vos sabés de una manera en la que a vos te llegue. Porque si a ujú, vos te llega, a mí también me llega, porque me lo digo a mí también, me lo recuerdo. bi- bien. Muchísimas gracias. ¿No?
La verdad que siempre me quedo muy, muy en paz cuando te escucho porque me llega todo lo que me decís. Bueno, quédatelo Gracias. y después pasáselo Sí. a otro. Pasalo. Está bueno. Gracias. Bueno, nos despedimos ya. Yo les voy a guardar la grabación porque hay chicas que dijeron, ay, no puedo estar y querían ver la charla. Y bueno, la próxima que hagamos una charla, yo cada vez que tenga un espacio libre les publico ahí en el grupo una charla, por ejemplo, no sé. ¿Quieren que la próxima hablemos de Ho'oponopono? Hablamos. Ay, sí, sí, Está bueno sería para lindo. comprender cómo funcionamos desde bueno, con diferentes herramientas que tenemos, que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos. Nosotros hemos fabricado el mundo. Nosotros mismos nos pusimos nos separamos y ahora pusimos cosas para volver. Decimos que queremos volver, ya basta. Bueno, entonces inventamos el Ho'oponopono, el curso milagro, todo esto lo hemos hecho todos nosotros. Es la misma mente que fabricó, digamos, todo este mundo para poder regresar, para poder volver a conectar con el ser, con lo que somos. ¿Mm? Bien. Bueno, Silvina, una preguntita, ¿cómo sí, se llama tu canal de YouTube? sé una luz brillante. Y les cuento, se llama Sé ¿Cómo? una luz brillante. Les voy a contar por qué puso ese nombre. Porque resulta que un amigo, Jorge Lomar se llama, Oh, qué lindo. este, bueno, una vez en una de sus charlas que fui, que él me invitó, eh, entonces me puso una dedicatoria, ¿no? No me acuerdo todo lo que decía, pero decía, sé una luz brillante. Ah, y siémbralo en tu mente, decía. Y bueno, me gustó tanto el ser una luz brillante, ser una luz brillante, porque es algo que no es particular, no es que yo lo sea yo, Silvina, una luz brillante, sino, ¿no? Este es recordar tu ser, ¿no? Y bueno, me gustó Hermoso. tanto que es como el logo de mi canal, que también se lo debo a una amiga, que no sé si vino hoy a la charla, Adri, que también ella me diseñó ese loguito, y desde que hice el canal que tengo el loguito que ella me hizo, porque es diseñadora gráfica, y tengo ese loguito. Así que el canal tiene poquito de cada uno. Qué lindo. Bueno, es un nombre. Silvina, mientras estabas hablando, yo cortaba figuritas que esto me encantó, pero ¡Ay, muchas, qué muchas, muchas. lindo! ¡Qué Entonces lindo! yo por ahí estaba hacia abajo que no se veía, pero estaba haciéndome más figuras. Claro, claro. Me Sí, quedé, me sí. encantó, me encantó, Sí, me es que encantó. ese trabajo con los anclajes es buenísimo. A mí me gusta Mm. mucho también. Sí, como que me abrió un poquito más, un poquitito más la Mm. cabeza, que por ahí es un poquito, me cuesta ver los vincores y todas esas cosas, y esto como que me abrió un poquito más el Claro. panorama. Bueno, porque es que tu nivel perceptual con eso conecta más. A Mm, veces, ¿no? Todo desde la maquinita, ¿no? Conecta de diferentes formas. Hasta que la ujú. maquinita se empieza a, Sí. a ir por otros lados. Pero bueno, Ujú. la Ah, maquinita es así. Bueno, ujú. chicas, descansen. Un millón de Ahora gracias. les Muchas guardo la gracias. grabación y después, bueno, Perfecto. si quieren